Las primeras 10 a 12 preguntas y de ahí yo, ¿sí? Entonces, va a haber preguntas para marcar, que simplemente ustedes tienen que decirnos cuál es la opción que ustedes piensan, y hay otras preguntas que son para que ustedes piensen y nos digan con sus propias palabras qué es lo que sería o la respuesta, ¿sí? Entonces, va a comenzar Ariana. Entonces, Ariana, te paso el micro. Hola chicos, así que sí, vamos a, si quieres iniciar con la primera pregunta, creo que Débora ya hizo toda la introducción necesaria, así que la siguiente. Muy bien, la primera pregunta, esto más que todo es del siglo pasado, pero sé de que se han repetido algunas similares creo que en su parcial, ojalá sea así en el final, como para que tengan una idea más que todo. Primero, mujer de 45 años de herida quirúrgica por bisturí en condiciones estériles, según la cantidad de detritus. ¿Cómo se califica? No sé si algunos ya quieren dejar la respuesta para luego yo dar una mini explicación. Creo que esta es una pregunta bastante sencilla para iniciar. ¿Alguien tiene una idea? ¿Contaminada, infectada, limpia, contaminada? ¿Limpia contaminada? Y a la siguiente, porfa. Es limpia. ¿Y por qué es limpia? Yo creo que se pueden confundir bastante con que sea limpia contaminada, porque al fin y al cabo es una herida. Sin embargo, para que sea una herida limpia, y específicamente esto solo pasa pues más que todo en cirugía, suelen ser las quirúrgicas, estériles. Entonces, cuando ustedes, bueno, estén o estarán o conocen en cirugía, pues obviamente se hace medios donde no hay contaminación. Este sería uno de los poquitísimos casos en los que una herida sería limpia. Porque en otro caso, por ejemplo, la herida contaminada, como quizá me contestaron, que también es normal de que hayan supuesto esto, la verdad, es más que todo que se abre controlada, pero sin contaminación significativa. O sea, quizá también puede ser de que esta herida, pues, se dio en un ambiente estéril, pero luego, pues, se infectó. Y también puede ser una limpia contaminada. Por otro lado, tenemos las contaminadas, que son las más comunes, como ya sabrán, cualquier herida de que quizás se hayan hecho con la mesa, si se han raspado, si se han caído en medio de la calle, pues obviamente el lugar donde se han hecho el daño está contaminado. Así que la mayoría pues obviamente son contaminados. Y finalmente las heridas infectadas, que no creo que se confundan acá, que es pues si ya ha pasado el tiempo predicho y no se ha dado el tratamiento, no se ha limpiado la herida, pues obviamente pues se infecta. Así que sí, si ustedes leen en su examen, herida, o sea, palabras clave más que todo, herida quirúrgica, bisturí, tú ya estás pensando, condiciones estériles, ya te está diciendo y gritando, estoy limpio, todo está bien, así que sería una herida limpia, ¿ok? Así que la siguiente pregunta es, ¿la profilaxis antitetánica está indicada cuándo? También es de heridas. A. Heridas limpias y última dosis menor a 5 años. B. Herida contaminada y última dosis mayor a 5 años. C. Todas las preguntas tipo 1 y 2 y 3. Todas las preguntas tipo 1 y 3. La última, solo en heridas punzantes con material oxidado y contaminado. A ver, profilaxis La antitecanitis. B, Sí. Me dicen solo heridas punzantes con material oxidado. la B. A ver, les doy unos segunditos para que me Por el digan. chat están poniendo que la Sí. opción es la D y la C, pero también están Todos hablando se por micrófono. contradecían. D, C, B, D, Ya. A ver, pasen a la B, siguiente para ya. debatir esto. Muy bien. La respuesta es la B, herida contaminada y última dosis mayor a 5 años. ¿Por qué? Bueno, recuerdan el estado de vacunación. Acá salían en heridas limpias y en otras heridas. Acá no te han indicado, o sea, lo que han indicado primero, si no está vacunado o es una vacunación incompleta, pues se da una primera dosis antitetánica
Y en otras heridas que no sean limpias, la primera dosis más la gamoglobulina, porque como comenté en las asesorías, pues si tú le das una dosis a alguien que ya ha tenido, que ya tiene la herida en ese momento y tiene peligro de tener tétano, pues obviamente la dosis no le hará nada en ese momento, por lo que se le da la gamoglobulina para pues que en el momento indicado mejore. Sin embargo, acá cuando preguntamos, porque muchos me marcaron de que solo en heridas punzantes con material oxidado y contaminado, y esto no es así porque recuerden de que acá completa mayor a 5 años y 10 años, no te han indicado, si no me equivoco en la pregunta, si es herida limpia o no. Entonces, si estamos hablando de una herida general, pues obviamente se le da una dosis tetánica porque como la última dosis es mayor a 5 años, pues obviamente está predispuesto a quizá tener tétano. La herida limpia y última dosis menor a 5 años, estos son casos en los que no se da la profilaxis, como acá sale, no se hace nada si es menor a 5 años en heridas limpias, en la última parte del cuadrito, y tampoco se hace nada en otras heridas. Así que en los dos casos no se hace nada. En el caso que indicamos acá, sería la completa, pero menor a 5 años. Si la herida está contaminada, que sería más que todo en otras heridas, en este lado de acá. Y la última dosis es mayor a 5 años, pues obviamente se le debe dar mayor a 5 años. ¿Y por qué la D no es? Siento que la D sí podría haber sido si quitábamos la palabra solo, porque solo en heridas punzantes con material oxidado y contaminado, y no es así, porque, por ejemplo, en heridas completas de 10 años, hay personas que pues no se acuerdan de si se pusieron la dosis o no, y a pesar de que esté la herida limpia, se le pone la dosis. Entonces, no podría ser que solo se den heridas con material oxidado. ¿Entienden? Esto es más que todo una pregunta como para media trampita para analizar si se acuerdan del cuadro, pero es algo que vino el ciclo pasado, así que quizá podría venir este. A la siguiente, está bien. Muy bien, pregunta 3. En relación a la microflora presente en las manos, marca la opción correcta. Espero que se acuerden la microflora transitoria, la residente. A. La flora se adquiere a través del contacto con pacientes. B. La flora transitoria son de baja virulencia y puede causar inflamaciones. C. La flora residente presenta el 30% de la microflora y de la flora transeúnte presenta el 80% de la microflora, son de alta virulencia. Creo que acá no hay duda. Para la siguiente diapositiva, porfa. Sí, pues la respuesta es la D. La flora transeúnte presenta el 80% de la microflora y son de alta virulencia. Es más, cuando hicimos el lavado clínico, si se acordarán, la que nosotros más que todo nos enfocábamos es en eliminar la mayor cantidad de flora transeúnte, no la flora residente, que eso pues ya sería en otra clase de lavado probablemente. Y se reduce bastante poco en sí, porque la flora residente pues también nos puede ayudar a nosotros mismos, porque nuestra microbiota del universo que hay, o sea, las bacterias que también tenemos nosotros en la residente, pues nos ayudan en muchos aspectos. Sin embargo, la flora transeúnte, que es la mayoría, el 80%, es de alta virulencia porque es la que más que todo se va a contagiar a través de las personas, ¿ok? Entonces, como puse en este pequeño y lindo cuadrito, si hablé del porcentaje aproximado, que la flora residente es de 20 y la transitoria es de 80. Creo que está bastante claro igual. También acá salía la flora se adquiere a través del contacto con pacientes. Eso podría ser cierto, ¿no? Pero está bastante tirado a la ligera. O sea, no especifica situaciones. Así que la más segura sería la D, que es una información pues verídica. También cabe agregar, por si les preguntan, no les cambian un poquito las preguntas, la permanencia, la residente también puede ser temporal, mientras que la residente, pues como dice su nombre, es más duradera. Y pues obviamente que el de riesgo está más que todo enfocado en la transitoria, no en la residente. La siguiente pregunta. Muy bien. Ya llegamos, creo que... No, seguimos en heridas. Entonces, hay una úlcera plantar con pérdida total del grosor de la piel. Me dio dislexia creo que en porque puse grosor, pero no importa, se entiende. Grosor de la piel. Y abundante secreción. ¿Cuál sería el tipo de herida?
Tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Los espero. Bueno, obviamente Por el igual acá chat ya estamos respondió hablando. que en ¿Mm? Génesis y Luciana dicen que es la C. Ujú. Stacy C también. De hecho, en el ciclo pasado creo que hubo debate de cuál era la respuesta. Estaban entre la 4 y la 5. Así que a la siguiente para... Muy bien, la respuesta es el tipo 3. Y creo que es normal quizá que se hayan confundido con el tipo 4. Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué es esto? Primero, más que todo, creo que nos tenemos que fijar en las características. El primer tipo, como ya vimos en un principio de tipos de heridas, sabíamos de que no siempre había, pues, la solución de continuidad atacó en español, o sea, de que no había pérdida de la piel, ¿no? Seguía lana limpia, o sea, quizá en el tipo 1 pueden haber, o sea, obviamente heridas, enrojecimiento, eritema, sin embargo, pues la continuidad de la piel seguía. Luego en el tipo 2, que más que todo hay que verlo por capas, como les dejé acá, hay un cuadrito de epidermis, dermis, hipodermis. Ya empezamos a hablar de una pérdida parcial del grosor de la piel, ¿no? Entonces, también tenemos, puede haber sido por abrasión, puede haber sido, aparecen ampollas, o pueden haber hasta cráteres superficiales. Abrasión, si no se acuerdan, es un tipo sinónimo de quizá rasparse u otra clase de cosas. En el tipo 3, que es la herida, úlcera plantar con pérdida total de grosor de la piel y abundante secreción, es el tipo 3 que ya presenta una pérdida total. O sea, hay que verlo más que todo en capas. En el tipo 1 todavía estamos en la epidermis. En el tipo 2 estamos con epidermis y dermis, como ven en las capitas que les puse ahí. Y en el tipo 3 ya ha atacado las tres. Entonces ya hay una pérdida total, está afectada la epidermis, la dermis y la hipodermis, que son las tres capas que ya les deben haber enseñado en biología. Entonces, se caracteriza mucho por necrosis, se caracteriza también por producirse destrucción y pues es una herida profunda. Acá en el tipo 4, que creo que puede haber llegado la duda, es que es el tipo más grave. Y el tipo 4 se enfoca más que todo que aparte de la pérdida total del grosor de la piel, o sea, ya no tenemos epidermis, dermis, hipodermis, eso ya fue totalmente acabado. También pueden haber lesiones que lleguen hasta los músculos, pueden haber lesiones que lleguen hasta los huesos, y se utilizan también las cavernas, o sea, pueden haber infecciones, etcétera. Igualmente, cuando se dio esta respuesta, sí hubo bastante debate si era el tipo 3 y el tipo 4, porque creo que se pueden confundir también con lo de abundante secreción, entre otras. Sin embargo, yo les doy la respuesta que me dieron en el ciclo, que al final fue de tipo 3. Igualmente, si tienen otra duda, para mí también me parece que es una pregunta un poco ambigua, pero en ese momento, pues la respuesta correcta fue de tipo 3. Pregunta número 5. Varón de 30 años sufre accidente automovilístico con impacto frontal directo en el tórax. No sé si, Débora, ¿crees que pueda tener un lapicito? O sea, ¿puedo yo escribir en el Teams o no se puede? Creo que sí. No estoy segura, sinceramente. O sea, yo sé que yo puedo, porque lo estoy compartiendo en el iPad. Ah, claro. Bueno, no importa, la verdad. Continuamos así entonces. Pregunta número Ya. 5. Varón de 30 años sufre accidente automovilístico con impacto frontal directo en el tórax contra la carroza del auto. A su llegada al servicio de emergencias se observa respiración dificultosa y paradojal, ojo, acompañado de dolor torácico intenso con signos vitales. Frecuencia respiratoria de 34 respiraciones por minuto, que ya estamos hablando de que está mucho más elevada. Frecuencia cardíaca de 115 latidos por minuto. La saturación en 88%. La presión arterial en 100 a 60. Ustedes podrían interferir que el paciente tiene. Creo que acá hay que buscar más que todo la palabra clave. Así que si quieren ir llegándome sus respuestas, he leído igual de que algunos han marcado
La C, otros están entre la A, sí. Pero fíjense, les estaba hablando, respiración dificultosa y paradojal. O sea, ahí ya hay un detalle hiper importante que creo que se diferencia de sus otras clases de signos y síntomas que presentaron. Muy bien. C, B, B, C, B, una. A la siguiente, por favor. Y la respuesta correcta sería la del tórax inestable. Igual, más adelante les voy a explicar más o menos cada una del neumotórax, hemotórax y contunción para que no se confundan. Sin embargo, cuando hablamos de tórax volante, creo que la palabra clave acá sería la respiración paradójica. Justamente porque cuando que en el tórax volante, pues las costillas se comprimen y pues obviamente hay fractura de más de 3 o casi 3. Entonces, esto genera que cuando uno respira, hay costillas que se van para adentro y otras de como que en vez de inhalar, en vez de abrirse con todo el mundo, como que se quedan atoradas. Y eso pues genera de que haya una respiración paradójica, que va en direcciones opuestas a lo que debería. O sea, cuando yo estoy inhalando y las costillas deberían de estar yendo conmigo, hay costillas que se están yendo para otro lado. ¿Ok? A eso se refiere. Entonces, el segmento obviamente es inestable y esto obviamente genera que los signos vitales se alcen. Como vimos, la frecuencia respiratoria estaba bastante alterada. No mencionaron nada acerca de ingurgitación, para decir algo cardíaco, no mencionaron mucho acerca de cómo sonaban los pulmones, así que podríamos más que todo referir. Aparte de eso, en la pregunta te especifican de que es un accidente automovilístico. Y recordemos que cuando vimos atención, cuando vimos accidentes, cuando hay esta clase de accidentes con impacto frontal, más que todo lo relacionamos con un tórax, con tórax. Hay un tipo de accidente automovilístico que se relaciona, de hecho, bastante con eso. Entonces, también hay que ver como esa clase de pistas de la manera en la que se está dando, ¿ok? Y acá, víctima de apuñalamiento. Otra pregunta con respecto a estos casos clínicos que vimos, creo que prehospitalario. Víctima de apuñalamiento torácico. Llegada a emergencia con signos vitales. Tenemos que es de 70-40 presión arterial. Frecuencia cardíaca de 128. Frecuencia respiratoria de 28. También tenemos signos y síntomas como la ingurgitación yugular marcada, que acuérdense de que es con el cuello, pues se empiezan a notar más que todos los vasos. Ruidos cardíacos velados, extremidades frías. De acuerdo a los síntomas, ¿qué signos puede proceder? Le dicen la B, la neurotórax volante, la B, taponamiento cardíaco, la C, hemotórax masivo y la D, neumotórax abierto. Así que Por el chat han puesto la B, la B, la B, la B. Ahora sí se han coordinado todos en la respuesta. ya. A la siguiente. Y tienen toda la razón. Ojalá no se equivoquen en esto. Es la número B, justamente porque creo que se acuerda mucho de la triada de Beck, que es de lo que se relaciona a la pregunta. De hecho, hay una pregunta más adelante que eso sería la respuesta, así que es un poco spoiler. Pero muy bien, tenemos la ingurgitación yugular marcada, que es uno de los signos. Pues como ven acá, al hacer el sobreesfuerzo, pues obviamente se nota a través de nosotros, no está coagulando, o sea, la sangre no está yendo como debería, los ruidos cardíacos velados, también acá, que son más que todo que se ven un poco apagados, porque es como si el corazón estuviera en una piscina, imagínense. Entonces empieza a latir y no se oye tanto, está como atrapado el sonido ahí, entonces se ve más que todo velados, como debería ser el pum, 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 pum. Y finalmente la hipotensión. Y acá vemos de que de hecho sí existe de 70 a 40 una hipotensión.
Entonces, de acuerdo a los síntomas, el taponamiento cardíaco sería lo más indicado. Que recordemos que es obviamente la acumulación de líquido en el pericardio. Le dirán, Ariana, ¿qué es el pericardio? Si no se acuerdan, es la capita que cubre el corazón, que sirve más que todo para cuando late. Es más que todo para protegerlo de su acción mecánica. O sea, el corazón empieza a latir. Imagínate que no se quiere raspar o quiere, pues, ir con, no chocarse con nada, mantener, es como si una capita que lo protege, ¿no? Mientras él hace su trabajo. Entonces, esto obviamente comprime el corazón y baja el gasto cardíaco, baja el llenado nuevamente, y esto pues obviamente es un riesgo de shock y de paro. Entonces es muy importante de que reconozcan en especial las triadas que les dijimos, que tienen pues sus nombres para que puedan verlos, las señales y las pistas que les dan en esta clase de preguntas, ¿ok? La siguiente. Y acá les especifico, porque no vuelven a hacer una pregunta acerca de esto, pero para que se vayan acordando de algunos signos y síntomas que hay. ¿Por qué no puedo ser hemotórax masivo? Bueno, más que todo, el hemotórax masivo, como indico acá, es una acumulación de sangre en la cavidad pleural. ¿Y esto qué hace? O sea, en nosotros los signos y síntomas que puede presentar es primero la ausencia de murmullo vesicular, porque repito, yo me guío más que todo de que, es como si estuviera pues lleno de algo, o sea, es como si hubiera mucha agua, o sea, hay algo dentro y eso no permite de que puedas oír como lo hueco que debería estar nuestros pulmones al aire discurrir por ahí. Entonces, pues hay como una ausencia del murmullo que debería estar, de cómo corre el aire. Si han oído, no sé si en sus cursos les han hecho oír la clase de respiraciones que tenemos, pues el murmullo vesicular debería estar ahí. La hipotensión, obviamente, la matidez, porque obviamente a la hora de hacer sus ruidos, no estás escuchándolo de la manera correcta, se oye como una matiz porque está pues lleno. La insuficiencia respiratoria, que es obviamente si está relacionado a los pulmones, y finalmente la ingurgitación yugular también se ve en el hemotórax masivo, pero creo que no lo pudieron haber confundido porque la triada de Beck, porque acá en el hemotórax masivo también te hablan, como mencioné, de pulmones. O sea, si la pregunta no te está indicando algo sobre los ruidos que están haciendo los pulmones y la matidez, entonces hay que relacionarlo más que todo a otra clase, ¿no? Quizá el corazón, quizá el tórax, como fue antes. A la siguiente, por favor. Y acá también tenemos el neumotórax atención. ¿Por qué no pudo haber sido esto? Porque pues en el neumotórax hay una acumulación como han visto en física, que pues está negativo. Entonces si hubiera algo que estuviera atacando o abriendo ese espacio en nuestros pulmones, que quitara el ambiente negativo que hay ahí, pues inmediatamente nuestro pulmón como que se encoge, ¿ok? Entonces esto genera pues obviamente acumulación de aire y compresión pulmonar. Obviamente no está yendo el retorno venoso como debería. ¿Qué pistas pudieron ser en el caso de que haya sido el neumotórax? Sería más que todo la hipersonoridad, porque acá hay mucho aire y no es como si estuviera muy ordenado. Imagínense sus pulmones, hay mucho espacio, entonces es como si sonara mucho, ¿ok? Aún así hay ausencia de murmullo vesicular, hay insuficiencia respiratoria y hay ingurgitación yugular. La siguiente, por favor. Y ya, pasamos a la pregunta 7, que llegamos seguimos creo que en estos temas. Entonces, de acuerdo con los síntomas y signos del caso anterior, yo creo que les he soplado casi todo. ¿Qué podría presentar el paciente? O sea, ¿se acuerdan de que estaba la hipotensión, ingurgitación y también los ruidos velados? Si ya se Todos equivocan en dicen por esto, el ya chat sería la demasiado. C. Por el Muy chat bien. están diciendo que es la C. La siguiente. Y sí, es la C, porque les mostré la imagen. Tampoco se hagan, pero sí. Yo creo de que lo hubieran podido sacar en la triada de Beck. Ingurgitación yugular, ruidos apagados e hipotensión. Así que la siguiente pregunta. Hasta ahora no hay ninguna clase de duda. Si tienen una duda, no duden ustedes tampoco en interrumpirme a mí y decirme, Ariana, repite eso, no te entiendo. Porque,
quizá hablo muy rápido o así que me indican, por favor, me interrumpen con total confianza. Así que pregunta 8. Ya vamos a intoxicaciones, que creo que es un tema bastante largo que vieron y hubo mucha parte de bio, todo se mezcló. Así que, ¿qué ocurre con la acetilcolina en el botulismo? A. La acetilcolina se acumula en la sinapsis. B. Se destruye por exceso de acetilcolinesterasa. C. Se bloquea la liberación presináptica de acetilcolina. Y la D. Se hipertrofian los receptores nicotínicos. Por el A ver, ¿qué me chat dice? dicen que es la C. Stacy, Genesis dicen que es la C. Magali también dice que es la A. A ver, les dejo que piensen 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, a la siguiente. Muy bien, la respuesta está bien, la mayoría es la C. Pero creo que es normal haberse confundido con la A, la B o la D. Creo que es una pregunta un poquito para diferenciar, pero para hacerlo, pues les puse estos dos, que hay que diferenciar. Hay muchos de estas alternativas que se refieren más que todo a los órganos fosforados, y hay otra que se refiere más que todo al botulismo. Y de hecho saqué estas imágenes de su teoría, que en el botulismo, como vimos, esa se da a través de, no sé si se acuerdan de la bacteria, que tenía un nombre muy parecido, espérense que lo releo, era la botulínica, bueno, ella, esa bacteria. Esta toxina botulínica, ahí está, es una neurotoxina pues que bloquea la liberación de acetilcolina. Ustedes sabrán que la acetilcolina es un neurotransmisor que hace un montón de cosas, o sea, no saben la cantidad de cosas que hace ella, como que se libera y ayuda en todo. Entonces, esta pues obviamente interfiere en las uniones neuromusculares de cómo reacciona nuestro músculo. Entonces, la toxina botulínica, como ya verán, cuando, bueno, se bloquea esta liberación a causa del botulismo, la función de las vesículas, pues obviamente no se libera. Y está muy bien lo que dijeron, que se bloquea la liberación presináptica, ¿no? Porque, ¿y eso qué genera? Genera de que pues esté más pálido, flácido, descendente y pues no tenga mucha sensación. No hay mucha actividad muscular, ¿ok? Sin embargo, en los órganos fosforados, que es lo que creo que se trataba muchas de las otras alternativas, ya estamos hablando acerca de la acetilcolinesterasa. ¿Qué pasa en los órganos fosforados? Pues lo que sucede es que este órgano fosforado es como si la llave que debía de ir ahí se pone este órgano fosforado, ¿ok? Entonces se pega tanto a la enzima que ya no deja que funcione, ¿ok? Entonces el órgano pues se une al sitio de la acetilcolinesterasa y pues se queda ahí pegado y no permite de que obviamente se genere la acumulación y de que pues se degrade. Igual más adelante veremos de que en los órganos fosforados igual hay otros síntomas, ¿ok? Más que todo relacionado a babear demasiado, etcétera, mientras que en el botulismo es como si la persona estuviera menos, si tuviera menos líquidos, ¿ok? Para que lo vayan comparando. Y pues, obviamente, el segundo también, se refiere a otro tipo, no tiene nada que ver, se destruye por exceso a la acetilcolinesterasa, la B. La C, que es la respuesta correcta, pues es la única que se refería más que todo al botulismo. Y la D, la deshipertrofia en los receptores nicotínicos, también se está refiriendo más que todo a los órganos fosforados, no mucho al botulismo, ¿ok? Entonces, para que vean, igual hay más preguntas más adelante acerca de esto, por si queda alguna duda. La siguiente. Sí, Ari, solamente para complementarte, chicos, bueno, en mi grupo hablamos igual de lo mismo, les puse un gráfico. El órgano fosforado va a actuar más que todo como si fuera un policía, ¿sí? Entonces, la acetilcolinesterasa, ¿qué va a hacer? Como su nombre mismo lo dice, el término colinesterasa, o sea, los que terminan en asa, siempre son enzimas. Entonces, ¿qué hacen las enzimas mayormente? Degradan. Entonces, esta enzima lo que va a hacer es degradar a la acetilcolina. Y la acetilcolina, al interactuar con el músculo, lo que va a hacer es que tenga todas sus funciones. Se contraiga, para correr la necesitábamos, para tensionar el músculo, ¿no?
Entonces, si no llega la acetilcolina a su receptor, van a presentarse los síntomas, como bien explicó Ariana, ¿no? Va a presentar flacidez. ¿Dónde podemos ver este caso? Que porque la toxina botulínica, la que causa el botulismo, bueno, no el botulismo, pero esa toxina también se utiliza, es lo comúnmente llamado Botox. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona se aplica Botox? Todos hemos visto, ¿no? Ya no puede mover esa parte de la cara. ¿Por qué? Porque lo que va a hacer es que ya la acetilcolina no conecte, ¿sí? No conecte con su receptor y por ende no va a haber el movimiento. Entonces, las personas se quedan inexpresivas. Pero esto también, o sea, en el botulismo no solamente afecta a los músculos de la cara, va a afectar a todos los músculos. Entonces va a haber flacidez, el paciente no va a tener fuerza para levantarse, también puede presentar flacidez en la cara, ¿no? Y en el caso de los órganos fosforados, como le estaba diciendo, actúa como un policía, ¿no? Para la acetilcolinesterasa, entonces la acetilcolinesterasa ya no puede degradar a la acetilcolina. Entonces es lo opuesto. En el caso de los órganos fosforados, va a haber demasiada acetilcolina, o sea, ya demasiada, y va a estar en contacto a cada rato con su receptor, entonces va a ser lo opuesto, ¿no? Va a presentar rigidez, va a presentar babeo, porque van a estimular mucho lo que son las glándulas salivales, entonces el paciente va a babear. Entonces, esas son las dos diferencias, ¿no? Nada más eso, chicos, vamos a seguir con las demás preguntas. Muchas gracias. Y todo lo que dijo Débora, todo tiene razón, así que no lo olviden, ¿ok? Pregunta 9. Marca la correlación correcta. Acá esta también se refiere a muchas intoxicaciones y también hubo un poco de debate en estas preguntas el ciclo pasado, pero yo les daré la respuesta que es la correcta en ese momento. Y bueno, la A es picadura de abeja, shock anafiláctico y adrenalina por vía endovenosa. No, endovenosa sí, endovenosa. La B es intoxicación por órganos fosforados, es tosis parpebral, que es como si el ojito pues estuviera como, no funciona muy bien, como si estuviera muy para abajo uno y el otro no, y atropina. Número C, botulismo, cialorrea y antitoxina antibotulínica. Y la número D, intoxicación por órganos fosforados, síndrome colinérgico y atropina. Así que en este caso es más que todo la persona, o sea, lo que sucede, luego lo que puede, el signo, síntoma que puede tener, y luego el tratamiento, ¿no? Por el chat dicen que es la D, Stacy Genesis. La D. La D dice Francis también. Uy. Cialorrea, chicos, es cuando babeas mucho. Ujú. Y la ptosis papiliar, como les estaba explicando Ariana, sí, es básicamente que el párpado cae, o sea, se cierra. ¿Por qué? Porque va a haber un efecto también así que se da a nivel de la unión muscular con la neurona, entonces no se llega a estimular el músculo y entonces se cae. Ya no, o sea, porque como todos los músculos se contraen para abrirse, para cerrarse igual, ¿no? Entonces, en el caso de la ptosis papiliar es la caída completa del párpado y que el paciente no va a poder moverla ni para arriba ni para abajo, o sea, cae. No puede controlar el párpado del paciente. Ah, Débora, ¿estás compartiendo o se me quitó solo a mí? No, no, sí estoy compartiendo. Más bien, ya paso a la Espera, es siguiente. que no veo la diapositiva. Qué raro. Ah, ya la vi escondido. Ya. Ya. La ¿Paso? siguiente, sí. Ya. Y, ok, acá hay un mini debate que se dio, así que las respuestas que habilitaron en el ciclo, si no me equivoco, fueron la respuesta A y la pregunta y la respuesta D. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en su teoría, que en ese momento pues presentaron, la razón por la que no contaban la respuesta número A es porque en la teoría había mencionado de que la adrenalina se debía dar por vía intramuscular. Y esa pues fue la razón por la que no la contaron. Luego, posteriormente, igual la consideraron, sin embargo, en caso de que yo les voy a dar la primera respuesta que se dio en ese momento, pues no se consideró mucho la pregunta A, porque todo estaba bien menos la vía.
aunque también comentaron algunos doctores de que quizás se puede dar por otra vía, etcétera, así que dijeron que estaba bastante ambiguo. Pero sí, la picadura de abeja, pues recuerden de que te puede dar el shock anafiláctico justamente porque el cuerpo pues sobre reacciona y dice no, todo está mal, se empieza pues a inflamar demasiado y eso pues obviamente genera de que la persona no pueda respirar, de que esta persona tenga pues demasiada inflamación y pues dificulte su respiración, ¿no? Y la adrenalina, pues obviamente se aplica y mejora la situación. De hecho, recuerden de que en adultos era de 0.3 a 0.5, mientras que en niños es de 0.5, ¿ok? Y se aplicaba en la cara anterior del muslo. Esa fue la razón por la que no contaron la pregunta A. Sin embargo, luego la habilitaron. Así que ojo con eso. Igual, la vía, como mencioné, debería ser intramuscular, como se dijo en la teoría. La siguiente. Acá también explico por qué no pudo ser la segunda pregunta, que era acerca de la intoxicación por órganos fosforados, la tosis parfebral y la atropia. Bueno, primero, más que todo, porque la tosis se presenta por otras situaciones. Acá el infiltrado es la tosis parfebral, no debería estar acá. Luego también que la atropina mejora principalmente los síntomas muscarínicos. O sea, ¿a qué me refiero a esto? A la silarorrea, que se refiere a, pues, broncorrea, broncoespasmo, braquicardia, no a debilidad muscular, ¿ok? Entonces, pues, obviamente no está muy relacionado con esto porque está más relacionado a, como puse el cuadrito acá, a los órganos fosforados, ¿sí? Pero no relacionado a la tosis palpebral, ¿no? Entonces acá, pues obviamente se tendría que poner atropina en caso de que haya presentado otra clase de síntomas. Entonces, perdón. La siguiente se refiere más que todo al botulismo, como ya mencionamos antes, que botulismo se presenta en la cialorrea y pues la antitoxina. La razón por la que no podría hacer esto es porque el botulismo más que todo produce sequedad, no cialorrea. Cialorrea es cuando pues hay demasiada, pues como mencionó mi compañera, no existe la enzima que destruye todo, entonces se empieza a hacer más, babeas demasiado, botas demasiado líquido, de hecho botan líquido de todas partes, entonces no podría hacer esto porque el botulismo es lo contrario, que hay demasiada sequedad bucal. Y la número D, que es entre comillas la respuesta que se marcó en un principio como correcta. A la siguiente, por favor. ¿Qué es? Pues obviamente intoxicación por órganos fosforados, que es lo correcto. ¿Qué se tendría que hacer? Se da un síndrome colinérgico, o sea, que sucede que hay mucha estimulación colinérgica, que hay mucho muscarínicos, nicotínicos en el sistema nervioso central. Y finalmente, ¿cómo se debería tratar? Que es a través de la atropina. ¿A qué me refiero con el síndrome colinérgico? Más que todo a lagrimeo, o sea, broncoespasmo, bradicardia, o sea, todas estas clases de síntomas que requieren de que haya una sobreestimulación. A diferencia del botulismo, que como ya dijimos, es que no está llegando la acetilcolina, acá en los órganos fosforados hay demasiado. Entonces, la respuesta en ese momento fue la D. Luego habilitaron la A, repito, pero en la A recuerden de que la adrenalina se tendría que haber dado intramuscular. Y la siguiente, pregunta 10, gracias. Durante un partido, un joven de 22 años sufre inversión brusca del tobillo al caer sobre otro jugador. Inversión, más que todo, se refiere a como si, es la más común, es como si el tobillo, imagínate que tu pie está así, se dobla para adentro. Esa es la inversión, que es la más común. La eversión sería que se doble hacia un lado como si fuera un fosfolípido o algo por el estilo, pero no suele pasar mucho. Así que ya, se da una inversión brusca del tobillo al caer, presenta edema progresivo, acá las pistas, dolor que impide apoyar y equimosis en malleolo lateral. No puede caminar más de 4 pasos tras la lesión. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Respuesta A,
Grado 1, respuesta 2, grado 2. La C, luxación del tobillo. Y la número D, fractura malleolar. Así que si desean A ver, por el contestar. chat dicen que es la, Es Stacy dice la que es la B. B, Francis la B, Génesis la D. Muy bien. Así que pasamos entonces a la siguiente. Y la respuesta sería la B. ¿Por qué? ¿Por qué no podría ser luxación? ¿Por qué no podría ser fractura malleolar? Porque en nuestras pistas, porque en las pistas que nos ha dejado la pregunta, no está hablando mucho acerca del sonido, que podría quizá presentarse en fractura. No nos están hablando mucho de la colocación en la que está el hueso, en la luxación, porque más que todo es como si se hubiera desacomodado de su sitio, ¿no? No están hablando de esa clase de características que puede haber en fractura, que puede haber en luxación. Nos están hablando más que todo de algo muy importante, que son los edemas, que sale acá, el edema progresivo y la equimosis, ¿ok? También cómo está apoyando, porque si fuera mucho más grave, si no me equivoco, no podría apoyarse acá. Entonces, igual, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Tenemos de que sería la B, justamente porque hay una ruptura parcial del ligamento y presenta las características que dijeron en la pregunta, que tiene un dolor, ¿sí? Un edema y limitación funcional. Como dice acá, no puede caminar más de 4 pasos tras la lesión. Entonces, podemos ver también la evaluación física de por qué tendría que ser este esguince. También yo podría haber considerado, puede quizás ser esguince grado 3, pero no aparecen las alternativas, así que pues queda eliminado del debate. Así que en resumen, que se guíen cuando hablamos de esguinces, que son a causa del ligamento. Recuerden que el ligamento es el que va de hueso a hueso y tendón es el que va de músculo a múscula. Cuando hablamos del ligamento, pues obviamente estos presentan mucho dolor, ¿ok? Mucho dolor, presentan edemas, equimosis. Y a diferencia de la fractura, supongo que les dejarían pistas acerca de cómo está la posición y también cómo es el sonido. Quizás se les dicen, suena extraño, pues tendrían que ver más del lado óseo, ¿no? Sobre fracturas. Pero este no es el caso, ¿ok? Así que sería muy bien la mayoría el esguince de grado 2 de ligamento. La siguiente, por favor. La pregunta número 11. Con respecto al triaje START, creo que esta es una pregunta muy, muy fácil. Hay un paciente inconsciente sin respiración tras reacomodo de vía aérea. Se clasifica como A, rojo, B, negro, C, amarillo, D, verde. Recuerden que el rojo es como súper grave, negro es que pues la palmó, amarillo es que está grave, pero no tan grave como el rojo, y verde pues obviamente que todavía puede sobrevivir, ¿ok? No es alerta, está relativamente bien. Así que la respuesta pues obviamente sería la número B. ¿Por qué nosotros suponemos eso? A la siguiente, por favor. Para mostrarle el método START, que es la pregunta que se les dio. Acá lo que debió hacer la persona al hacer esta evaluación, pues obviamente se dio cuenta que caminaba, no. Entonces de frente fue a respiratorio. ¿Podía respirar esa persona? No. Abrió la vía aérea y no respiró. Entonces inmediatamente se marca como fallecido de prioridad 4. ¿Ok? Entonces, ¿por qué porque ya intentó la respiración, no caminaba, y como recuerden que los métodos de triaje suelen ser mucho más rápidos, no es como si ya hubieran dicho, bueno, ya fue, nos vamos, simplemente tienen que evaluar a muchas personas y tienen que evaluar el nivel de peligro que tiene cada una de ellas. Entonces, la manera más rápida de hacerlo es revisar si camina, revisar si respira, y si no respira, pensar que abrieron la vía aérea, pues obviamente es un fallecido. También tenemos, quizá les ponen un caso clínico diferente, si les hubieran dicho de que camina, pues obviamente sería verde. Creo que la más difícil del método START sería determinar si es amarillo, justamente porque no es tan grave, pero tampoco está en verde. Tendrían que revisar la frecuencia respiratoria, el pulso radial
y pues obviamente si obedece órdenes sencillas, ya viendo más que todo un Gaslow por ahí. Y bueno, ahí se determinaría si es amarillo, ¿no? Así que la siguiente sería 12, paciente con fractura expuesta de tibia tras la caída de una motocicleta. ¿Cuál es la prioridad en el manejo prehospitalario? Esta creo que también es una pregunta bastante sencilla. Las de prehospitalario estaban bastante fáciles. La A, intentar reducción manual. Espero de que nadie me responda eso. La B, aplicar calor. La C, cubrir con apósito estéril y estabilizar con férulas. Y finalmente la D, administrar analgésico oral. Así que la siguiente, por favor. Creo que no cabe duda. No sé Todos por han puesto qué. la C. Sí. No hay razón por la que ustedes intenten reducción manual. Jamás en su vida no hagan eso. No hay situación en la que ustedes tengan que reacomodar un hueso. No lo hagan. Y menos en prehospitalario. O sea, jamás. ¿Qué está pasando? No, no, ustedes no tienen que hacer eso ahí. ¿Ok? Aplicar calor tampoco, porque esto de hecho es contra lo que se debería hacer. Y administrar analgésico oral, o sea, como primera prioridad de manejo hospitalario, es bastante flojo, ¿no? No le van a dar un analgésico a una persona que obviamente está ahorita con una fractura abierta, no le va a servir para mucho. Entonces, pues obviamente la respuesta correcta acá, que coloqué en fracturas abiertas, cubrir con apósito estéril, obviamente al ser una fractura abierta sufre mucho peligro de infección y por ende mucho peligro a necrosis, entonces tienen que darle más que todo esterilidad y estabilizar con férulas. Estabilizar está bien, la reducción está mal, jamás reducción, ¿ok? Y la estabilización obviamente con férulas porque sabemos que en la fractura necesitamos de que haya, aparte de que que se vaya reacomodando poco a poco, ¿no? Entonces, si este hueso, pues, se sigue moviendo, pues, obviamente va a impedir de que empiece a mejorar. La siguiente pregunta. No sé cuántas me faltan. Creo que Ya, 2. la siguiente es la mía, chicos, un ¿Sí? ratito Sí, quiero descargar esto. Si tienen alguna duda, pueden írsela comentando a Ari, ya que ha terminado esta primera parte. Así que fueron los 4 primeros temas de los 7 que entran para el parcial. ¿Alguna duda que haya quedado? ¿Algo que no lo dejó claro? Con Bueno, total las chicas que confianza, digan, ocuparon, Mariana, no entendí tal sí, cosa, por las favor. chicas que han estado participando bastante, Luciana, Stacy, Celeste, Génesis, Francis, César, ¿tienen alguna duda, algo que no haya quedado claro? Todo correcto, entonces esperamos a que Débora esté lista y vamos A ver, con la chicos. segunda mitad que viene TEC, que es un tema muy amplio y más. Sí, viene lesión medular, viene también lo que son desastres y otra vez hemorragias, ¿no? Más que todo cómo controlarlas. Porque vimos heridas y más o menos como que vimos cómo se manejaba, pero con hemorragias ya es más que todo a profundidad y que saber cuál es su origen. ¿Ok? Por mientras también les recuerdo que tienen que rellenar el pretest porque no pasa nada, no van a jalar, no da puntos extra, es simplemente para evaluar y más que todo para la asistencia, ¿ok? Entonces eso, por favor, lo dejo por ahí otra vez. Sí, se unieron tarde y no lo vieron. Ok, ahora sí. Ya, entonces estábamos en la pregunta 13. Más que todo lo he descargado, chicos, porque para poder pintarrajearlo. Entonces. Ah, estábamos en la 13. Falta todavía. Ari. ¿O quieres que la resuelva Sí, yo? sentía de que algo me faltaba. Ok, entonces, Ya. pregunta número 13. Paciente varón de 34 años sufre caída de camarote. Ahí ya vemos de que, golpeándose el hombro derecho. Al evaluar el paciente, refiere dolor y se observa deformación, ojo con las pistas, y edema en zona afectada. Diagnóstico y tipo de vendaje que aplicaríamos.
tenemos la fractura de clavícula, vendaje de Valpau, fractura de húmero, inmovilización con férulas, luxación de articulación del hombro, vendaje en 8 y luxación de articulación del hombro, vendaje de Belpau. Por el Creo chat que la dicen que es mayoría la D. claro. Diana, César, Cori, Génesis dicen que es la D, la D, la D. Recuerden que mencionaron que es de formación, así que estaríamos eliminando que sea la fractura. Así que pues bastante fácil, nos quedan dos opciones. Ahí ustedes tendrían que saber si para la articulación del hombro se usa Belpau o se usa vendaje en 8. Entonces para abajito tenemos que se usa el Belpau como dije en su teoría. Tenemos pues obviamente que, bueno, esto ya es algo preindicado, de que justamente en luxaciones de hombro, brazo, se utiliza Belpau para pues que se reacomode. Recuerden de que en la luxación de la articulación del hombro es como si, bueno, encajara el húmero con una parte que, no, con su parte acá. Y pues al no encajar es como si el húmero se estuviera, más que todo se va para adelante, ¿ok? Como si se fuera para adelante y eso genera la deformación, porque es como si ya no estuviera encajando esa cerradura. Entonces, este vendaje de Belpau pues obviamente ayuda porque como ven en la acomodación está haciendo de que se levante el hombro y también pues se una. Y sí, eso sería todo. Esto es más que todo memoria. Recuerden memorizarse también la del vendaje de 8, que la de otras para que puedan estar súper listos para su examen. Así que creo que esa sería todo para mí. Y ya para Sí. ti. Y ahora vamos a Sí. seguir, chicos. La pregunta Muy 14. bien. Ya empezamos con TEC, ¿sí? Más que todo para que se meten en el tema. Dice, un varón de 24 años es llevado por emergencias después de sufrir un accidente de motocicleta. ¿Ok? Que es una de las principales causas, ¿no? Un accidente automovilístico y las segundas son las caídas. Dice, testigos refieren que perdió el conocimiento inmediatamente después del impacto. Entonces, ya acá tenemos pérdida de conocimiento, ¿sí? Al ingreso presenta una puntuación de 10 en la escala de Glasgow y a la tomografía axial computarizada muestra una contusión hemorrágica frontal. Durante las siguientes 2 horas, su estado neurológico empeora, ¿sí? Y progresivamente. En la reevaluación presenta apertura ocular únicamente al dolor, emite sonidos incomprensibles, localiza el dolor. Los signos vitales muestran presión arterial de 190 a 100, frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto y frecuencias respiratorias de 8 respiraciones por minuto con patrón de Cheyne-Stokes. Esto es clave, chicos. Siempre, siempre en tus exámenes traten de identificar las palabras clave que los van a orientar hacia el diagnóstico o hacia la respuesta. En este caso, una de esas es el patrón Cheyne-Stokes. Otra va a ser que está hipertenso, ¿sí? Y otra va a ser que su frecuencia respiratoria y cardíaca están bajas. De igual manera, este ejemplo también lo vamos a utilizar para analizar lo que es su Glasgow, ¿no? Entonces, chicos, a ver, voy a llamar a cualquiera para que me ayude a resolver este casito. A ver, César, tú estuviste participando. César Augusto Lung Long. ¿Me podrías decir, basándonos en su apertura ocular, y si no, chicos, ustedes también pueden apoyar a César, basándonos en su apertura ocular al dolor, ¿qué puntaje le podríamos dar? ¿Qué puntaje le podríamos dar, chicos? ¿Se acuerdan? De ahí dice, para el habla, dice, emito sonidos incomprensibles. De igual manera, ¿qué puntaje sería? Y en el caso de su respuesta motora, va a localizar el dolor. O sea, si yo le hago una maniobra, como les dije, ¿no? Los puntos dolorosos, va a localizar dónde estoy haciendo la maniobra. ¿Sí? Si no se acuerdan, está bien, podemos seguir. Pero ¿alguien tiene alguna idea de más o menos cuál sea? Ay, chicos, se me estaba poniendo. Ya a ver. César dice que el total tiene 9 puntos en Glasgow. ¿Ok? Stacy dice 2 puntos, 2 puntos y 5 puntos.
Francis 224. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a pasar acá. ¿Sí? Entonces, en la escala de Glasgow, ¿qué me dice en su respuesta ocular? Mi paciente me está abriendo solamente al dolor. 2 puntos. Muy bien, chicos. Después, verbal me dice sonidos incomprensibles. 2 puntos. Muy bien, Diana. Y en la respuesta motora dice localiza el dolor. 5 puntos. Entonces, lo que dijo su compañero César y su compañera Diana y todos los demás que también me han estado poniendo por el chat, está muy bien. Tiene un puntaje de 9 puntos en Glasgow. Entonces, como ya estamos viendo que esto parece ser un traumatismo encefalocraneal, ¿cuál sería la gravedad, no? ¿Se acuerdan, chicos? Traumatismo craneoencefálico leve, moderado y severo. ¿Cuál creen ustedes que sea este? Uy, ya. Chicos, ¿ven mi pantalla? ¿O se detuvo? Moderado, moderado, moderado. Sí se ve, sí Muy se ve. bien. Creo que se detuvo porque la estoy moviendo y está quieta. A ver, Ah, o espérense. sea, sí la vemos, pero sí está en stop. A ver, esperen. Pero sí, muy bien, chicos. Es un traumatismo craneoencefálico moderado. ¿Se acuerdan cuál es el rango? Es de 9 a 12. ¿Sí? Uy, qué raro. Deme un segundo. Problemas de internet, chicos. Sí. Esa. Esa. Ya, ahora sí. Voy a compartir de nuevo. No, no quiere abrir. A ver. Ay, ya, ahora sí. Volvamos. ¿Dónde nos quedamos? Ya. Entonces estábamos viendo, ¿no? ¿Qué tipo de traumatismo craneoencefálico era este? Entonces, por el puntaje, porque tiene 9, sería un traumatismo craneoencefálico moderado. Todavía está yendo lento. Ya. Entonces, como les decía, según la escala, este cuadrito que les pongo acá, ¿no? Traumatismo craneoencefálico leve sería fuera de 13 a 15 puntos, moderado de 9 a 12 y severo menos de 9. Entonces, en este caso, este paciente tiene un traumatismo craneoencefálico moderado. ¿Sí? Ahora, siguiendo con la siguiente parte de la resolución. Me dice que tiene 190/100 milímetros de mercurio en presión arterial, una frecuencia cardíaca de 45 latidos por minuto, cuando lo normal, si se acuerdan, el rango es de 60 a 100 latidos por minuto. Y su frecuencia respiratoria es de 8, lo cual también me está diciendo que mi paciente eh, este, está bradypneico, ¿no? ¿Por qué? Porque lo normal es como les dije, ¿no? De las notas, de 12 a 20 respiraciones por minuto. Entonces, y
tiene un patrón de chain stop. Entonces, ¿alguno me podría decir cuál es la triada que está presentando? Triada de Cushing. Muy bien. Muy bien, chicos, sí, es la triada de Cushing. Sí. ¿Por qué se compone la triada de Cushing? Por hipertensión arterial, por frecuencia cardíaca baja, y va a presentar el patrón de chain stop respiratorio, ¿no? Por estos tres. Entonces, mi paciente se encuentra grave. ¿Por qué? Porque ¿cuál es lo peor que me está indicando la triada de Cushing? La triada de Cushing, ¿qué me está indicando? Que mi paciente está con hipertensión endocranial, ¿no? Intracraneal. ¿Y qué es lo peor que puede ocurrir si hay una presión muy elevada a nivel de cráneo? Como yo les dije a mis alumnitos, ¿no? El cráneo está dentro de una bóveda cerrada, por lo cual, si hay una fuerza que está haciéndole presión, no es como que haya un lugar por donde salir. Bueno, en realidad sí hay, ¿no? Está el agujero magno, que conecta, que por ahí es donde transcurre el tronco y baja la médula espinal hasta la columna vertebral. Entonces, ¿qué es lo peor que puede pasar si la presión intracraneal es demasiado elevada, si hay una hipertensión intracraneal? Hay un riesgo de herniación, que básicamente es que están presionando tanto el cerebro que el cerebro busca una puerta por donde salir, y en este caso es el agujero magno, entonces empuja y se va hacia el tronco, ¿no? Trata de escapar por ese hueco y al intentar bajar, comprime lo que es el tronco. ¿Y se acuerdan qué hay en el tronco que es muy importante? En el tronco se encuentran los centros de regulación de la respiración, de los latidos cardíacos, de todo lo que es el sistema autónomo, básicamente, ¿no? Que actúa con autonomía, valga la redundancia. Entonces, si se produce esta herniación, que es lo peor que podría pasar, mi paciente ya no va a respirar y mi paciente va a dejar su corazón ya no va a latir por sí solo, ¿no? Entonces, básicamente, mi paciente fallece. Entonces, esa es lo peor que podría pasar cuando ya aparece la triada de Cushing. O sea, la triada de Cushing ya me está avisando que mi paciente está crítico. ¿Sí? ¿Todo claro hasta aquí, chicos? Y no pasamos con la siguiente pregunta. ¿Ok? Ok. Entonces dice, la pregunta 15. Un varón de 32 años sufre una caída desde aproximadamente 4 metros de altura. ¿Sí? Mientras realizaba labores de construcción. Refiere dolor intenso en la región lumbar, baja, más que todo, e incapacidad para incorporarse. O sea, no tiene fuerza en los miembros inferiores, que son las piernas, ¿sí? Durante el traslado, el servicio de emergencias comienza a notar debilidad progresiva en ambas extremidades inferiores, sensación de adormecimiento en la región perineal, y horas después presenta dificultad para caminar y pérdida involuntaria de la orina. Esto es importante. Pérdida involuntaria de la orina y ausencia de sensación al evacuar. O sea, esto me quiere decir que sus esfínteres, el control de esfínteres, está perdido. Y esta es la parte clave de todo el caso que me va a ayudar a llegar a mi respuesta. ¿Sí? Se le realiza una resonancia magnética. ¿A qué nivel usted cree que está la lesión? ¿A qué nivel cree que está la lesión, chicos? Por el origen del dolor, yo ya más o menos puedo orientarme a que no es un traumatismo craneoencefálico, pero sí hay una lesión medular, ¿no? A nivel de la columna. Ajá, muy bien, Stacy. Ok, pero ahora, ¿a qué nivel? Acuérdense que tenemos la región cervical, tenemos la región torácica, la región lumbar y luego viene la región sacral. Entonces, ¿a qué nivel ustedes creen que está la lesión? Más que todo, acá está la clave. Control de esfínteres.
lumbar, dice Magali. ¿Alguna otra respuesta, chicos? Cola de caballo. Muy bien, Génesis. Más o menos esa es la respuesta. Entonces acá tenemos ¿no? Acá tenemos la división. Se divide las lesiones por cervical alto de C1 a C4, cervical bajo, luego torácico, lumbar y sacro. La respuesta es la zona sacra, que también toda esta sintomatología y signos que está presentando el paciente es conocido como el síndrome de cola de caballo. ¿Por qué? Porque justo en esta parte ya se encuentran lo que son las últimas raíces de la... Bueno, en realidad las últimas raíces, o sea, el final de la médula ósea es hasta la L1, L2. Sin embargo, como que los últimos cordones quedan en el nivel sacro. Y estos son los que me van a dar las funciones de los esfínteres, o sea, que mi paciente pueda controlar al momento de orinar, que mi paciente pueda controlar la sensación de que va a evacuar y la función sexual. Entonces, por la clínica que está presentando mi paciente, que es pérdida involuntaria de orina y ausencia de sensación al evacuar, yo puedo decir, me orienta a que es una lesión a nivel sacro. Esa sería la respuesta que les puede aparecer a ustedes. En región sacro, S1, S5, más o menos ahí. No creo que les venga como opción cola de caballo, pero eso es un dato que se los doy para que ustedes sepan, ¿no? El síndrome de cola de caballo. Entonces, muy bien. ¿Hasta aquí, chicos, tienen alguna duda? Este cuadrito es clave. Tienen que recordarlo, repasarlo. Más que todos los signos, ¿sí? Para que ustedes se vayan orientando. Bueno, veo que no hay ninguna duda, seguimos. Pregunta 16. Paciente mujer de 16 años llega inconsciente con emergencias traída por sus familiares, quienes informan que la habrían encontrado tirada al pie de la escalera que conecta el tercer piso con el primer piso. Ok. Al examen físico presenta anisocoria, está hablando de los ojos, rigidez de nuca, otorraquia y signo de Barrow. Este es el signo de Barrow. ¿Cuál es su sospecha médica? A ver, chicos, solamente por lo que les he leído, ¿qué es lo que ustedes piensan? ¿Dónde está la lesión? Valeria dice fractura de base de cráneo, Stacy dice fractura de base de cráneo. Muy bien, chicas, esa es la respuesta. Base de cráneo. Muy bien. Más que todo, ¿por qué? Por este signo, por el signo de battle. Acá dice rattle, pero es battle, o sea, de batalla en inglés, ¿sí? Eh, este sangrado, al igual que los ojos de mapache, al igual que la otorraquia, que básicamente la otorraquia es la salida del líquido cefalorraquídeo por la nariz, y la anisocoria, que es básicamente que una de las pupilas de mi paciente va a estar dilatada y la otra va a estar contraída, ¿no? Me están indicando que hay una fractura de base de cráneo. ¿Sí, chicos? Entonces, aparte de los ojos de mapache, el signo de Barrow, la otorraquia, también puede haber lo que es la rinorraquia. Ay, me confundí, chicos. Oto es oído y rino es nariz. Por eso cuando dicen vamos al otorrinolaringólogo, es el especialista que ve lo que es nariz, oído y laringe, ¿sí? Entonces, más que todo. ot- otorraquia. Hasta aquí, chicos, quedó claro. Más que todo por el signo de los ojos de mapache, el signo de Barrow, la otorraquia y la rinorraquia, yo me puedo orientar a que tiene una fractura de base de cráneo. Listo. Y con eso ya tiene su punto. Ok, pregunta número 16. Paciente, bueno, sería 17. Paciente niño de 10 años ingresa por emergencias cubierto en sangre, inconsciente, hipotenso, con ausencia de murmullo vesicular y a la percusión presenta matidez. Sus padres informan que habría estado caminando por el centro y una ventana de un edificio habría reventado y los vidrios habrían caído encima del infante. ¿Ok?
Al despojarlo de sus prendas, identificas un vidrio incrustado entre la costilla 6 y 7. ¿Qué tipo de hemorragia estaría presentando el paciente y cuál es el riesgo que corre? Ya, chicos, ¿qué tipo de hemorragia estaría presentando mi paciente? Acá les he puesto una imagen que me está orientando y de igual manera, como lo revisamos con Ariana, si mi paciente está hipotenso, tiene ausencia de murmullo vesicular al momento de auscultar y presenta una percusión mate. Mate significa que no va a haber un sonido de rebote, por así decirlo. ¿Ok? Génesis dice hemotórax. ¿Quién da más? ¿Quién da menos, chicos? Ok, nadie más pone nada. Pues sí, en este caso sería un hemotórax, ¿no? Todos estos signos y síntomas me están indicando que mi paciente presenta un hemotórax. Así como teníamos síntomas para identificar un taponamiento cardíaco, de igual manera estos son para el hemotórax, ¿no? La ausencia de murmullo vesicular. ¿Por qué? Porque hay la pleura, las pleuras son como que, imagínense como una telita que recubren los órganos, ¿no? En este caso hay una pleura que recubre el pulmón y hay un tejido de igual manera que recubre lo que es el corazón. Entonces, no es como que solamente lo recubre, sino que hay un líquido que hace que este órgano se permanezca de cierta manera flotando, ¿sí? Entonces, nuestros pulmones de igual manera están recubiertos, está flotando y hay un líquido muy mínimo en cantidad alrededor, ¿no? Como una especie de lubricante ahí en el órgano. Pero, ¿qué pasa en este paciente? En este paciente hay un vidrio que se ha incrustado, ha entrado por las costillas y ha perforado el pulmón, ¿sí? Está así, perforando. Entonces, ¿qué pasa? Toda esa cavidad, ese espacio pleural, se va a llenar de sangre y van a comenzar a comprimir al pulmón. Es por eso que normalmente, cuando nosotros respiramos, va a haber un cierto sonido de vibración del aire al ingresar y salir del pulmón. Pero como este se encuentra apretado o achurrado, no va a haber este ruido característico que es el murmullo vesicular. De igual manera, al nosotros percutir por encima de las costillas, ¿sí? En el espacio intercostal más que todo, va a notarse esta matidez. ¿Por qué? Por la presencia del líquido, ¿sí? ¿Qué me indica matidez? Líquido, ¿sí? Que hay líquido. Normalmente, ¿cuál sería el sonido que hay a nivel torácico? Sería un sonido timpánico. ¿Ok? Entonces, matidez, hay líquido, no hay murmullo vesicular, algo está que comprime el pulmón, ¿sí? Y en este caso estaba clarito, ¿no? Me dicen que mi paciente llegó todo cubierto de sangre y que al examen físico he notado que hay un vidrio incrustado. Entonces, ¿cuál es el riesgo que tiene mi paciente o cuál es la hemorragia que tiene? Tiene un hemotórax. ¿Y cuál es el riesgo que corre? Esta sangre está comprimiéndome el pulmón y el pulmón a su misma vez, o sea, el pulmón que está encerrado en esta pleura, va a comenzar a apachurrar. ¿Y cuál es el órgano que se encuentra próximo a estos dos pulmones? El corazón. Entonces, ¿qué es lo que podría causarme un paro cardíaco? Bueno, cardiorrespiratorio, ¿no? Porque mi paciente ya no me está respirando bien de igual manera. ¿Quedó claro, chicos? Creo que esto ya sí era un poquito más de complejidad, ¿no? Un caso clínico más complejo. Pero es para que más o menos estén preparados. Pregunta de 18. Durante un accidente de tránsito múltiple, un hombre de 30 años presenta una amputación traumática de la pierna derecha con sangrado abundante y pulsatil, que no cede tras aplicar presión directa durante varios minutos. ¿Cuál es el origen de la hemorragia y cuál es la medida terapéutica a tomar? A ver, chicos, por la descripción, sangrado abundante y pulsátil, ¿cuál es el origen? ¿Venoso, arterial o capilar? Arterial. Muy bien, Stacy. Sí, el origen es arterial. Como les dije, cuando es del arterial va a salir al son de los latidos cardíacos, ¿no? Entonces va a ser como por chorros. En cambio, cuando es venoso, va a ser un sangrado. Uno, la sangre va a ser más oscura y dos, va a ser un sangrado continuo. Y cuando es capilar, va a ser un sangrado característico llamado en sábana. ¿Sí, chicos? Entonces, en este caso es un sangrado arterial. A ver,
ya tenemos el origen. ¿Cuál es la medida terapéutica a tomar? ¿Ustedes qué harían? Mi paciente, ya intenté tratar de detener la hemorragia aplicando presión, no funciona. Y yo ya sé que es arterial, o sea que hay un, muy bien, chicos, hay un alto riesgo de que se vaya a desangrar y se vaya a morir. Le aplico un torniquete. Muy bien, perfecto, chicos. A ver, 19 sería esto, me parece. Sí. Luego de un sismo, un equipo de respuesta realiza el triaje inicial a varias víctimas. Una de ellas camina por sus propios medios, presenta heridas superficiales y signos vitales estables. ¿Cuál sería el color, chicos, que le asignarían a esta paciente? Verde. Muy bien, chicos, facilísimo. Como dijo Ariana, y lo resaltamos de nuevo en este triaje, si tu paciente entra caminando, ese es un muy, muy buen signo. ¿Ok? Pregunta 18. Tras un accidente de tránsito masivo, una mujer presenta una herida por objeto punzocortante en la región antecubital. Anterocubital, sería. El sangrado es continuo, de color rojo oscuro, y aumenta cada que la paciente coloca el brazo en posición declive, o sea, hacia abajo. Sus signos vitales permanecen estables. ¿Cuál es la explicación más probable de este patrón de sangrado? ¿Cuál es el origen, chicos? A ver, primero el origen. Venoso. Muy bien. ¿Por qué? Porque es continuo, ¿sí? No es como el anterior que era pulsátil. Porque es de color oscuro, ya saben. Las arterias normalmente salen del corazón, ¿sí? Y llevan sangre oxigenada, sangre con oxígeno, ¿sí? Arteria, oxígeno. Y este mismo oxígeno hace que su color de esta sangre sea más claro, sea un rojo brilloso. En cambio, las venas lo que van a hacer es llevar el oxígeno, bueno, la sangre desoxigenada que se encuentra en el cuerpo, que ya ha sido utilizada, hacia de nuevo el corazón para que se oxigene. Entonces, eso no tiene, ¿no? Entonces, por eso mismo que no tiene oxígeno, va a ser de este color más oscuro. Sí, va a ser un rojo vinoso, espeso, ¿no? Es por eso mismo. Y como va a ser continuo, ¿sí? Las venas, este, nosotros, uno debemos de ¿cuál era una de las medidas terapéuticas? Mantener el brazo elevado por encima del nivel del corazón, ¿sí? Para evitar que continúe este sangrado y dos, aplicar presión, ¿sí? Entonces, la respuesta acá sería que es un patrón de sangrado venoso. Ok. Pregunta 19. Acá para practicar un poco más su triaje, que es más que todo lo que vimos en la sección de desastres, ¿no? Durante un accidente ferroviario se encuentran las siguientes víctimas. Paciente 1, camina. Uy, ya. Camina, presenta contusiones menores y ansiedad. Paciente 2, inconsciente, tras apertura de la vía aérea, inicia respiraciones espontáneas a 20 respiraciones por minuto. Paciente 3, consciente, frecuencia respiratoria de 24, llenado capilar mayor a 2 segundos. Paciente 4, no respira incluso después de la apertura de la vía aérea. ¿Cuál de las siguientes asociaciones es correcta? Ya, chicos, esta pregunta tiene un nivel de dificultad un poco más elevado, pero más que todo, cuando ustedes no sepan completar toda la pregunta, lo que yo les aconsejo es que vayan haciéndolo por descarte. Por ejemplo, esta pintada, ¿qué color le ponen a este paciente? Al paciente número 4. ¿Qué color? Negro, muy bien. Ok, bien. Reviso todas mis opciones. Todas dicen negro, ya. Entonces no nos podemos guiar por esta opción porque todas dicen que el último es negro. Ahora, la paciente número 1 dice, camina, presenta contusiones menores y ansiedad. ¿Qué color sería esa? Verde. Muy bien. Luego seguimos, paciente número 2, inconsciente y
le han tenido que hacer una maniobra para apertura de vía aérea y ha comenzado a respirar normal. Ok, bueno, el límite superior. ¿Qué color le colocan a ese paciente? Ok, ya. Y en la tercera dice consciente, frecuencia respiratoria de 24 respiraciones por minuto y llenado capilar mayor a 2 segundos. Rojo, sí, sí. El único que estaríamos en duda sería el paciente 2. ¿Por qué? Porque me está diciendo que sí, está inconsciente, pero ha comenzado a respirar, ¿no? No, sí, sería rojo, chicos. Olvídenlo. Rojo. Y de igual manera el paciente 3, ¿por qué? Porque sí está consciente, su frecuencia respiratoria está ligeramente elevada, porque está en 24 y el límite es 20, pero lo que más me está orientando que está en descompensación es su llenado capilar. El llenado capilar me va a indicar la perfusión de los miembros, ¿no? O sea, del cuerpo. Entonces, el llenado capilar, ¿cuánto es lo normal? Menor a 2 segundos. Y acá el paciente está presentando un llenado capilar mayor a 2 segundos. O sea, lo más probable es que esté hipotenso y que haya tenido algún tipo de sangrado. Si no me demuestra, no hay algo que físicamente yo pueda ver, probablemente es un sangrado interno y hay que revisarlo. Entonces, sí, la respuesta sería la C. Verde, rojo, rojo y negro. Muy bien, chicos. Seguimos con la pregunta 20. Tras el colapso de un edificio, un hombre de 40 años presenta una amputación traumática parcial, que significa que todavía está conectado al miembro de la pierna izquierda. El sangrado es abundante, pulsátil y empapa rápidamente los apósitos colocados. Se encuentra consciente, con frecuencias respiratorias de 26, pulso radial presente y sigue instrucciones. Según los cambios de atención inicial en desastre, ¿cuál es la combinación más adecuada de manejo y clasificación? A, vendaje simple, categoría amarilla. B, observación en reposición de líquidos y categoría verde. C, torniquete proximal y categoría roja. O D, elevación de extremidad y categoría amarilla. ¿Cuál es su respuesta, chicos? La C. Muy bien, chicos. A ver, ¿por qué no sería la A? Vendaje simple, no. ¿Por qué? Me está diciendo que ya la herida está empapando rápidamente los apósitos colocados. Yo le voy a colocar el vendaje, se va a empapar y va a seguir desangrándose. Entonces, no. Categoría amarilla, no, porque mi paciente, a pesar de que sus signos vitales, o sea, si todavía tiene pulso y su frecuencia respiratoria está ligeramente elevada, igual está desangrándose, tiene un riesgo de morirse, ¿no? Desangrado. Entonces, no podría ser categoría amarilla. B, observación, no, tenemos que actuar rápido para tener la hemorragia. Reposición de líquidos, sí, porque está perdiendo de cierta manera sangre, entonces son líquidos, hay que reponerle, pero categoría verde, jamás, jamás, este paciente no es categoría verde. La C, que es la correcta, sí, torniquete proximal para evitar que se desangre y categoría roja para una atención rápida. La D, elevación de extremidad, bueno, lo podríamos combinar con la C, pero no sería solo. Y categoría amarilla no es, por eso no sería la D. ¿Sí? La opción más rápida es hacerle el torniquete y clasificarlo para que lo atiendan rápido. Y la última pregunta. En una emergencia con múltiples víctimas, un paciente presenta una herida lacerante en la pierna, con sangrado continuo. Eso ya me está indicando más o menos qué tipo de hemorragia es. El rescatista aplica presión directa, efectiva, y el sangrado disminuye notablemente. Sin embargo, decide colocar un torniquete por seguridad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta? El torniquete debe colocarse en toda hemorragia de extremidades independientemente de su gravedad. El torniquete está indicado únicamente después de la administración de líquidos intravenosos. El control efectivo mediante presión directa puede hacer innecesario el uso del torniquete. Y el torniquete debe retirarse cada 15 minutos para valorar el sangrado. A ver, me dicen qué respuesta es. Miren, acá dice. Ya, me están poniendo las respuestas. Acá me dicen que el sangrado ha cesado después de la presión directa.
entonces ya sería innecesario colocarle un torniquete por seguridad, porque el torniquete lo que va a hacer es cerrar completamente el llenado de sangre hacia ese miembro, ¿no? Más bien me pone en riesgo a que mi paciente pierda esa extremidad, ya que no le está llegando suficiente sangre y era innecesario, ¿no? Entonces, en este caso, la respuesta sería la C, muy bien, como están diciendo chicos. El control efectivo mediante presión directa puede hacer innecesario el uso del torniquete. Ahora, si como el caso anterior, ¿no? Que empapa todos los apósitos, ahí sí es necesario el torniquete. Y más que todo también por el patrón de la hemorragia. Este sangrado continuo que me explican me hace entender que es un patrón venoso. Nosotros tenemos que temerle a los patrones arteriales, ¿sí? Porque la sangre viene con mucha más fuerza, es mucho más rápido que mi paciente se desangre y somos peligrosos, ¿no? Entonces, muy bien, chicos. Esta última pregunta era la C, ¿no? Es innecesario el uso del torniquete. ¿Tienen alguna duda hasta aquí, chicos? Porque esas fueron todas las preguntas hasta ahora. O todo quedó claro. De igual manera, yo les voy a estar pasando este PPT. Más bien, Ari, si me puedes ayudar pasándoles el post-test por el chat. Sí. Mientras le doy, chicos, un tiempo para si me quieren hacer algunas preguntas, o a Ariana, algo no quedó claro. O todo quedó claro, chicos. No, creo que todo quedó claro. Bueno, si todo quedó claro, chicos, llenan el post-test porque es obligatorio para que les podamos pasar el PPT. Y ya eso sería todo por hoy. Igual muchas gracias, chicos, por entrar, por estar participando. Ha hecho que el repaso sea muy didáctico y creo que les hemos dado las fijas de fijas. Bastantes conceptos claros y que sí o sí van a venir. Entonces, si ya no tienen nada que preguntar, eso sería todo por hoy, chicos. Muchas gracias por asistir al repaso. Muchos Sí, éxitos en sus muchas gracias, exámenes. Iván. Lean Creo, bien las su examen es el preguntas. jueves al final, no el Ah, lunes. sí. Sí. Lean muy bien las preguntas, chicos. Creo que es algo que todos los estudiantes de medicina fallamos a veces. Por los nervios no leemos bien y marcamos algo que no es. Lean bien, respiren, tomen agua y estudien mucho. Eso sí. Sí. Gracias, chicos. Chao, chao. Sí, rellenaron el Gracias. post-test, son libres, así que... Chao, chicos. Gracias.